Vamos a pasar a leer la palabra. El libro de Job, capítulo 1 y verso 1. Aunque hablaremos después del libro de Job, pero quiero partir y tomar como inicio este texto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cierra tus ojos, por favor. A mí me gusta orar siempre antes de predicar. Preséntame, te lo ruego, si vienes con necesidad, pídele a Dios. Yo lo necesito. Voy a pedir que el responsable, por favor, mi hermano Roger, él ore por mí. Estás aquí, Padre. Y como tú estás aquí, es fácil pedirte porque tú oyes la oración de tu pueblo. Tu palabra ha sido leída, pero no pedimos por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tiene poder en sí misma, y la palabra que sale de tu boca nunca vuelve a ti vacía. Pero sí, esta tarde pido por mi hermano, tu siervo, mi hermano Farico, Padre, para que tú lo utilices. Tu palabra en su boca sea como pluma de escribiente muy ligera, Padre, que hable al corazón y al alma. Pero no solamente pido por tu siervo, también pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas y por mí también, que nos ayudes hoy a prestar con oído presto a tu palabra y no solamente oírla, sino tratar de vivirla y ponerla por obra. Gracias, porque así lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos para él. Bien, pues habiendo orado y habiendo hecho ya lectura de la palabra, yo necesito unos minutos de atención para poder desarrollar este tema. Quiero hablaros de algo que quizá al principio va a sonar un poco extraño, pero a medida que se va desarrollando el tema vais a ir entendiendo. Así que os pido un poquito de paciencia y que vayáis cogiendo el hilo del mensaje a medida que yo lo voy desarrollando. El libro de Job, como otros pasajes de la Biblia, pero en este caso estos episodios del libro de Job, nos muestran en sus páginas que existe una realidad paralela que se da en otra dimensión de forma simultánea a la nuestra. Esto que os digo suena un tanto fantasioso y parece ser más pues un guión de ciencia ficción, pero si me permitís, para mostrároslo, voy a ir a la Biblia. En la Biblia encontramos que entre tantos adjetivos calificativos que Dios tiene, como santo, fiel, verdadero, justo, entre tantos adjetivos calificativos buenos que Dios tiene, hay un adjetivo con el cual en diversas ocasiones en las Escrituras se dirigen a nuestro Dios de esa forma, y es como el Dios invisible. Así encontramos que lo describe el capítulo 1 de la epístola a Colosenses en el verso 15. Nos dice la Escritura que Él es el Dios invisible.
Mismamente, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, lo describe del mismo modo. Volvemos a aparecer la palabra Dios y unida al adjetivo invisible. Y como rúbrica a este dato que estamos dando, cómo no citar el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 27, donde, hablando de Moisés, el autor de los Hebreos nos dice que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. La palabra invisible en este verso, en este pasaje, ya no es un adjetivo calificativo, es un nombre propio, derivado, sin duda alguna, de ese aspecto que tiene la naturaleza de Dios, el Dios invisible. Es decir, yo miraba, hermanos, y me daba cuenta que esa condición no es exclusiva de Dios, sino que también hay parte de su creación que también la tiene. Capítulo 1 de Colosenses, verso 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y dice ahora San Pablo, visibles e invisibles. Es decir, la Biblia nos enseña que existe una parte de la creación que es invisible para el hombre. Y en esa parte de la creación que es invisible para el ser humano, existe de forma paralela en otra dimensión. Y en ocasiones, en momentos puntuales, Dios ha descorrido el velo y ha permitido al hombre ver lo que allí ocurre. Dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, oró Eliseo, porque hay cosas que solo se ven orando. Gloria. Oró Eliseo, y Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y donde no había nada, dice la Biblia, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De vez en cuando Dios descorre el velo que hay en esas dos dimensiones, que separa lo visible de lo invisible. Y es entonces cuando el hombre lo puede ver. Nos relata el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Porque hay cosas que solo se pueden ver si uno está lleno de Dios. Puestos los ojos en el cielo, dice la Biblia, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Con estos textos, y para no tomar mucho tiempo, y entre otros que hay en la Escritura, como el capítulo 6 del libro de Isaías, el capítulo 1 del libro de Ezequiel, o el capítulo 26 del libro del Éxodo, llego a la conclusión y comprendo que la Biblia nos muestra claramente, sin discusión, que hay una dimensión que existe paralelamente a la nuestra, la cual, aunque es invisible para el hombre, en ella se dan cita y ocurren un sinfín de actividades que nos afectan de forma importante y real. Si alguien lo cree, levanta tu mano y grita un fuerte amén. Amén. Y en el libro de Job, después de haberos explicado esto, ahora Dios vuelve a descorrer el velo y nos deja ver lo que ocurre en ese mundo. Y dice el libro de Job, vinieron delante de Jehová los hijos de Dios. El libro de Job nos habla de una reunión en el cielo. Hay un consenso donde toda la corte angelical ha venido delante del Creador. Una reunión quizás similar a la que vio el profeta Micaías. Micaías, él cuenta y dice en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 18, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba a su mano derecha
y a su mano izquierda. Micaías ve una reunión de estado que será en el cielo. Allí se han dado cita los ejércitos de Dios. Todos los ángeles, los de más alto rango, han acudido a la voz de Dios. Los príncipes del cielo y todas las huestes reunidas ante el trono del soberano de los cielos. Quizá esta es la reunión que Job también está viendo, similar a ella. Una reunión donde han acudido las jerarquías, los príncipes, o quizá similar a la reunión que Juan nos describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y verso 11 en adelante del libro de las revelaciones. Dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La alta aristocracia del cielo reunida, los que en el cielo se les permite llevar corona, allí están delante del trono del Cordero. Y me llama la atención lo que dice: y todos decían a gran voz, nadie estaba callado, ninguno guardaba silencio, todos decían: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y yo hoy quiero pararme en este punto del mensaje y unirme con la iglesia de Avilés al canto de los ángeles, al canto de los arcángeles, al canto de los querubines y serafines, y proclamar: al Cordero sea la gloria, al Cordero sea la honra, al Cordero sea la alabanza, al Cordero sea el imperio, al Cordero sea la adoración, al Santo, al Eterno, al Todopoderoso. Y si alguien lo cree, grita un fuerte amén. Y lo que viene ahora, eso es lo que me rompe, hermanos. En esa reunión de estado, donde se han dado cita las jerarquías celestiales, donde está reunida la alta sociedad del cielo, los ángeles de más alto rango están allí. Y allí Dios abre el primer tema del día. Y lo hace hablando apasionada y fascinadamente de un hombre. Dios abre la reunión y dice: os voy a hablar de un hombre. Hermanos, a aquellos que Pedro nos dice en su segunda epístola, capítulo 2, verso 11, que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros. Ante estos, de los cuales dijo el salmista que son poderosos como los vientos, audaces como el fuego. Ante esos seres celestiales que nos dice Juan en el capítulo 18 de Apocalipsis, que vio a uno de ellos que descendía, y la tierra fue alumbrada con la gloria que aquel ángel portaba. ¿Qué gloria tiene? ¡Qué poder! ¡Qué grandeza! ¡Qué categoría! Ezequiel nos dice y nos revela que son veloces como relámpagos. Nos dice el profeta Daniel que es tal su fuerza y su poder que son capaces de detener a una jauría de leones. Y nos dice Segunda de Crónicas que un solo ángel es capaz de acabar con un ejército. Pues ante esos seres celestiales, Dios abre y habla apasionadamente. Dios apasionado, fascinado por un hombre. Y aunque parece inverosímil
e inexplicable. Me atrevo a decirlo porque así lo veo en la Biblia. Aleluya. En las reuniones de la alta sociedad del cielo, donde los ángeles de mayor rango y las más altas dignidades están, Dios se recrea hablando de forma fascinada y apasionada de ciertos hombres y mujeres. Por eso, hoy el tema va: ¿cómo vives? ¿Puede Dios hablar de ti? ¿Cómo caminas? ¿Conocen los ángeles tu historia? ¿Cómo te comportas? ¿En el cielo saben quién eres? Yo miraba, hermanos, y he podido ver en el capítulo 15 del libro del Éxodo a Moisés y al pueblo de Israel hablar fascinadamente y con gran entusiasmo de Dios, porque eso es lo normal. Veo que ellos cantan en el cántico y dicen: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Porque es fascinante. Veo en el Salmo 89 a Etán Ezraíta, quizá compilando algunas palabras de David, que habla de forma asombrada de Dios, entusiasmada, y dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Es incomparable, es inigualable. Eso es lo normal, eso es lo que tiene que ser, ver a las criaturas fascinadas con el Creador. Pero aquí veo que los papeles se han invertido y veo a Dios embelesado con un hombre. Cuando leo el libro de Job, encuentro a Dios hablando de forma fascinada de un hombre. Contemplo al Creador entusiasmado hablando de su criatura. Veo al Todopoderoso hablando apasionadamente de un simple mortal. Aleluya. Ayúdanos. Y eso es lo que me funde los plomos. Y entiendo que Dios, en las reuniones del cielo, donde se reúne la alta sociedad, allí se recrea hablando de ciertos hombres. Y no solo lo veo en el libro de Job. En el libro de Job lo encuentro en el capítulo 1 y lo vuelvo a encontrar en el capítulo 2. Pero si me acompañáis al libro de Génesis, al capítulo 18, allí encuentro algo extraordinario de la misma forma, sorprendente y fascinante. Pues en este capítulo descubro que aquel que dice Apocalipsis capítulo 4 verso 6, que Él se sienta en un trono que está entre el cielo y la tierra, pues ahora lo veo recostado en el suelo. Se sienta en el suelo, hermanos, a la sombra de un árbol, de una encina, porque va a compartir un tiempo con su amigo Abraham. El que se sienta en un trono ahora se sienta en el suelo para estar con su amigo Abraham. Aquel que a su mesa, si ustedes cogen la Biblia, encontrarán en el libro del Éxodo, de Apocalipsis y de los demás libros de la Escritura, que todo lo que se sirve a su mesa es de oro. Pues ahora el que come con cubiertos de oro y platos de oro refinado, en la tienda de su amigo Abraham, no hay cubiertos ni platos. Allí está comiendo con las manos. Bendigo el nombre del Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 25, que en su mesa se sirven banquete de manjares suculentos, de vinos refinados. Dice la Escritura que se sirven gruesos tuétanos y vinos purificados. Sin embargo, ahora está comiendo el cabrito que ha guisado rápidamente el siervo y el pan que Sara ha hecho en el rescoldo que queda. Y yo miraba y decía, en esa escena le acompañan dos varones que vienen con él, y veo que los dos varones que acompañan al Señor, queriéndose ir con presura y con prontitud a ejecutar su voluntad, a
a cumplir con su palabra, hasta tal punto que dice la Biblia que los dos varones que están con él se levantaron y miraron hacia Sodoma y Gomorra. Están presurosos, impacientes, quieren ir ya, porque el pecado de esas ciudades se ha agravado en extremo. Mas no logran comprender ni entender plenamente el por qué te has detenido en este encinar. ¿Por qué? Y aunque no osan pronunciar palabra, sus reacciones y posturas nos dan a entender que no lo comprenden. ¿Por qué te has detenido en este encinar? No hay palabras en sus bocas, pero hay preguntas en sus interiores. ¿A qué estás esperando? ¿Cómo es que no vas con aprisa a cumplir lo que hemos venido a hacer? Por ello, en el capítulo 18 del libro de Génesis, en el verso 17, vemos que Dios tiene que dar una explicación de por qué se ha detenido en el encinar, por qué está parado en ese lugar, por qué no pasa más de la tienda de aquel mortal. Y dice la Biblia, capítulo 18, verso 17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Está diciendo Dios: lo respeto tanto que no puedo ir sin decirle lo que voy a hacer. Le tengo en tanta consideración que no puedo encubrirle mi plan. Me es tan estimado que antes de nada tengo que contárselo. Porque hay hombres que Dios los tiene en tanta consideración que está tan apasionado con ellos que cuenta con ellos antes de hacer alguna cosa. Y no solo Abraham y Job, acompáñenme. Aparece un ángel en el libro de Daniel llamado Gabriel, y en el capítulo 9 le dice: Daniel, muy amado, ¿cómo nos habla de ti? Daniel está orando y dice: no me contestas. Llevo 21 días clamando y no me contestas. Pero viene el ángel y le dice: Daniel, ¿cómo te ama Dios? ¿No sabes cómo habla de ti en el cielo? Porque no solamente se lo dice Gabriel, sino en el capítulo 10 vuelve a aparecer otro ángel, y hasta en 2 ocasiones le dice: Daniel, varón muy amado, muy amado. ¿Cómo nos habla de ti Dios en el cielo? ¿Cómo se recree hablando de tu historia? De cómo no te has doblegado ante Nabucodonosor. ¿Cómo nos habla Dios de ti, Daniel? Dice la Escritura en la Biblia de Jerusalén que los ángeles lo ven como el hombre de las predilecciones, el predilecto de Dios. Tiene ángeles en el cielo Dios que respetan su palabra, que le adoran todo el día. Pero Dios se recrea hablando de hombres que viven en santidad aquí en la tierra. Es el mensaje que traigo hoy. Vive de tal manera, compórtate de tal forma, que viva con tal integridad, que Dios pueda hablar de ti. Que pueda Dios hablar de ti. Yo miraba esto, hermanos, y me volvía loco. Me volvía loco. Y este mensaje a mí me cambió la vida. Saber que en el cielo se cuenta tu historia. Le dice el Señor: voy a hablaros de un hombre. Y le lanza la pregunta al mayor enemigo que el hombre tiene. A Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has considerado? Satanás, ¿sabéis qué le ha dicho?
Le ha dicho, vengo de rodear y de andar por la tierra. He rodeado la tierra, he andado por ella. ¿Y sabes qué? He visto la maldad que hay en los corazones de los hombres que tú has creado. Vengo de andar y de rodear la tierra y de contemplar el pecado y la inmoralidad en la que el ser humano camina, de cómo se comporta. De allí vengo. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella y ser testigo de cómo tu creación han llenado la tierra de injusticia y impiedad. Es de allí de donde vengo. Es un directo que le está lanzando. Vengo de andar y de rodear la tierra y observar cómo los hombres están corrompidos y se han alejado de ti y te han dado la espalda. Es un directo que le lanza. Pero veo Dios. Y permitirme usar este lenguaje porque no tengo otro. No puede contener ni reprimir sus palabras. Y dice la Biblia que Jehová le contestó: ¿has considerado a mi siervo Job? Que Dios pueda hablar así de ti. Dicen otras versiones, ¿lo has visto? ¿Te has parado a mirarle? ¿Te has fijado en él? Satanás, que has puesto tu mirada en muchos, pero ¿a Job lo has visto? Este es mi campeón. Estás golpeando, pero mira, has rodeado la tierra y has visto la inmoralidad de los hombres. Pero has considerado a mi siervo Job, cómo ha hecho pacto con sus ojos para no mirar a una virgen. Contesta Satanás, ¿te has fijado que aunque en el corazón de los hombres hay falsedad y engaño, no has visto cómo mi siervo Job ha guardado sus pasos de la mentira y nunca se ha apresurado su pie al engaño? ¡Aleluya! Contéstame, Satanás, ¿te has parado a mirar que aunque los hombres están llenos de maldad y de injusticia, mi siervo Job jamás tuvo en poco el derecho de su siervo? ¿Has visto que no ha estorbado el contento de los pobres, ni tampoco no ha comido nunca su bocado solo? Que ha sido padre para el huérfano y amparo para la viuda desde el vientre de su madre. Contesta Satanás, dime, ¿has visto cómo los hombres andan en avaricia y impiedad? Pero has visto cómo mi siervo Job no permite que perezca ninguno sin vestido, y que el menesteroso se calienta con el vellón de sus ovejas. ¿Te has fijado cómo el caminante abre sus puertas y al forastero no deja pasar fuera la noche? ¿Te has parado a pensar que aunque los hombres han caído en la vanidad y en el egocentrismo, pero mi siervo Job no ha mirado al sol cuando resplandece, ni a la luna cuando hermosea, que en su lengua no hay engaño y en su interior hay iniquidad? ¿Te has fijado en él? Que no hay recto varón como él en la tierra, que es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy es el mensaje que traigo. Vive de tal forma que Dios pueda hablar así de ti. Compórtate de tal manera que Dios pueda abrir la boca y llenarla de palabras hacia tu persona. Pero si Dios está apasionado y fascinado de hablar de ciertos hombres. Yo miraba en la Escritura, hermanos, y hay ciertos hombres de los que Dios tiene tantas ganas de hablar que lo hace hasta antes de que nazcan. No han nacido y ya Dios hablando de ellos. Yo miraba, hermanos, y encontraba Primera de Reyes, capítulo 13. Habla Dios de un hombre llamado Josías y faltan 300 años para que éste nazca.
Pero tiene Dios tantas ganas de hablar de él, que no ha nacido, pero ya está llevando a su profeta y le dice: habla de él, habla, que los altares paganos que han levantado, él los derribará. Habla y di que él quitará la idolatría del pueblo. Hay hombres que son tan afines al corazón de Dios que aún no han pisado la tierra y ya Dios está hablando de ellos. Porque ¿cómo vivirá Josías? ¿Qué reforma hará? ¿Cómo barrerá la idolatría? ¿Cómo limpiará y restaurará la casa? ¿De qué manera celebrará la Pascua? ¿Cómo se compugirá a mi palabra? ¿Cómo caminará en mi voluntad sin apartarse ni a derecha ni a izquierda? Así lo dice la Biblia. ¿Cómo vivirá? Que 300 años faltan para que nazca y ya está hablando de él. No ha nacido Juan y Dios ya está hablando de él. Envía a su ángel. Dile a Zacarías que el que va a nacer va a ser grande delante de mí. Está tan apasionado Dios con Juan que lo apadrina. Le dice: en tu familia no hay nadie que no sea un hombre, pero se va a llamar Juan, el nombre se lo pongo yo. Porque hay hombres que tiene Dios tantas ganas de hablar de ellos que aún no han nacido y Dios ya está hablando. Pero hay uno que de ese es del que Dios tiene más ganas de hablar. Sin duda. De ese es el que más tiene ganas de hablar. Pero no puede hacerlo abiertamente, porque Dios mismo ha determinado en la eternidad encerrarlo como un misterio. Y desde el principio Dios tiene ganas de hablarnos de él, pero no puede hacerlo de forma abierta. Y yo miraba que hasta que no llegara el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, no puede hacerlo. Pero tiene tantas ganas Dios de hablar de él. Capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Allí lanza la primera palabra. Y tiene tantas ganas Dios de hablar de él, que cuando le da el juicio a la serpiente le dice: ay, qué ruina has buscado, pero mira, va a venir uno. Va a venir uno. No puede hablar de él abiertamente, pero va a venir uno que aunque tú le muerdas en el calcañar, él te va a machacar la cabeza. Es el Padre queriendo hablar de él, pero no puede hacerlo abiertamente. Y no pasan ni 9 capítulos cuando en el capítulo 12 del libro del Génesis vuelve otra vez a tener la oportunidad y vuelve a hablar. Y le dice a Abraham: te bendeciré, pero mira, de tu simiente voy a levantar a uno que si en ti van a ser benditas tus familias y tus generaciones, de este que voy a levantar de tus lomos van a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Es Dios queriéndonos hablar de él. Es Dios que tiene ganas de hablar, pero no puede, porque Cristo es un misterio encerrado en la eternidad, que no puede revelar. Lo grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio velado para todos. Nadie puede saberlo. Y Dios quiere hablar, pero no puede, pero tiene tantas ganas. Y hasta toma el profeta caído a Balaam y le abre los ojos y le dice: Balaam, profetiza y di: saldrá estrella Jacob y se levantará cetro de Israel, que herirá las sienes de Moab. Es Dios hablándonos de él. Es el Padre que quiere hablarnos y no puede hacerlo abiertamente, pero está hablando de él sin cesar. No pierde la oportunidad. Toma el juicio de la serpiente, toma la bendición de Abraham, toma el profeta caído y sigue hablando de él, no cesa. Ve a Miqueas y le dice: Miqueas, ¿dónde vas? Voy a Belén, Señor. Pues espérate, profetiza y di: Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá uno que va a ser Señor Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad, desde el principio.
misterio. Es Dios hablándonos de Él. Es el Señor que regirá a Israel. Es el que pisará la cabeza de la serpiente. Es la simiente de Abraham que bendecirá a todas las familias de la tierra. Isaías, ¿dónde vas? Voy a Zabulón y a Neftalí. Y Dios le dice, profetiza y di, tierra de Zabulón y Neftalí, que habitas en tinieblas. Oh, la luz te resplandecerá. La gloria de Jehová se manifestará sobre ti, porque he aquí, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y llamaréis su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Dios queriéndonos hablar de Él, pero no puede hacerlo abiertamente. Pero ahora viene algo que me funde los plomos. ¿Cuántas ganas tiene Dios de hablar de Él? 3.500 años han pasado en la historia de la humanidad. Dios nos ha explicado cosas de Él, pero no ha podido hablar abiertamente. Pero ahora esto te funde los plomos. Capítulo 2, verso 7 del libro de los Salmos. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hermanos, no ha llegado el tiempo en que esto se tenga que revelar. Pero Él ya está diciendo, ese es mi hijo. Para los que entendéis de doctrina, aquí son tantas las ganas que Dios tiene de hablar de Él, que se salta el protocolo que Él ha establecido. Tiene Dios tantas ganas de hablar de Él, que se pasa por encima del decreto que ha marcado. Es un misterio. ¿Cómo nos estás diciendo que es tu hijo? Mi hijo eres tú. Dios saliéndose de la línea temporal, de las edades y de los tiempos. Dios nos está diciendo, el que va a pisar la cabeza a la serpiente que le dije a Abraham, la simiente de Abraham en la cual van a ser todas las familias de la tierra benditas, la estrella que saldrá de Jacob, el Señor de Israel que nacerá en Belén como profetizó Miqueas, el niño que traerá luz a los gentiles y salvación a su pueblo, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este es mi hijo. ¡Es mi hijo! Hermanos, Dios se salta el protocolo. Dios está por encima del decreto, pero lo hace sin alterar su carácter y con toda soberanía. ¿Por qué? Porque rescorre el telón de la revelación, pero lo esconde tras el velo de la profecía. Y esto nadie lo va a entender hasta que llegue Pablo en el capítulo 13 de los Hechos y nos lo revele. Ahí el salmista estaba hablando de Él. Hasta que el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos, nos lo diga. Era el Padre diciéndonos que es su Hijo. Esto es para volverse loco. Aleluya. Dios hablando de Él, saltándose el protocolo, pasando por alto el decreto. Y yo miraba, hermanos, y decía, si nadie te va a entender hasta de aquí 1000 años, ¿por qué nos lo dices? Y me contestaba y me decía, porque tengo tantas ganas de hablaros de Él. Pero hombre, si nadie te va a comprender en las próximas generaciones, no van a saber por qué has dicho esto. Pero es tan fuerte el deseo que tengo de revelároslo, que tengo que decirlo. Es mi hijo. Es mi hijo. Es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Cuántos gritaron fuerte? Aleluya.
y a su nombre. Vive de tal forma que Dios tenga ganas de hablar de ti. Camina con tal integridad que Dios pueda contar tu historia a los ángeles. Ese es el tema que hoy traigo. Esa es la palabra, es un mensaje para tu conciencia. Es una palabra para despertar tu espíritu. Es un tema que Dios me ha dado para que te vuelvas a lo que quizá un día fuiste. ¿Qué dices, Palico? Te lanzo una pregunta. ¿Cuánto hace que no se puede hablar de ti en el cielo? En la casa de Jacob se prohibió pronunciar el nombre de José, porque hablar de José traía pesar al corazón de Jacob. No se podía hablar de José sin que Jacob se apesadumbrara. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto hace que no se puede hablar de ti en el cielo? ¿Cuánto hace que los ángeles no conocen tu historia? ¿Cuánto? 22 años pasaron sin que el nombre de José se escuchara en la casa de Jacob. Pero tras 22 años llegaron los hijos de Jacob de Egipto. Entraron en la tienda del viejo patriarca y allí hablaron con Jacob. Hubo jolgorio, hubo movimiento. Acudieron todos los nietos de Jacob, acudieron los siervos nacidos en la casa, acudieron los criados, todos a las puertas pensando que algo ocurría. ¿Qué pasaba? Había gritos, había llanto, había lágrimas, había risas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y dice la Biblia literalmente: y Jacob salió y había revivido su espíritu. Jacob salió y era otra persona. Jacob salió y salió sin el pañuelo negro que llevaba al cuello, con el cual dijo: enlutado descenderé al sepulcro por el luto de mi hijo José. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y Jacob puede pronunciar la palabra tras 22 años que ha habido silencio de ese nombre, tras 22 años que no podíamos hablar de él sin que causara tristeza, pena y apesadumbre en mi corazón. Hoy puedo proclamar de nuevo: José vive. Hoy vengo a traer una palabra de Dios para ti y decirte: Dios tiene ganas de hablar de ti. Dios quiere que vuelvas a ser un tema de conversación en el cielo. Dios quiere contarle tu historia a los ángeles. Es tiempo de que reacciones. Es tiempo de que si vives de una forma de la cual no puede Dios hablar de ti, cambies. Porque tú no naciste para estar en Egipto. Tú no naciste para ser príncipe de la ribera del Nilo, no. Dice la Biblia que José, aunque había sido príncipe de Egipto, jamás volvió a la casa de su padre. Tenía recursos, tenía posibilidades de ir, pero él se dedicó a recoger grano, pero se olvidó de la casa de su padre. Por eso a sus hijos, a uno de ellos le puso por nombre Manasés, el que hace olvidar. Se olvidó, pito borrón, lo dejó a un lado. Pero dice la escritura: y cuando llegaron los hijos de Jacob delante de José, entonces José se acordó de los sueños que había tenido. Porque tú no naciste para ser príncipe de Egipto. Tú no naciste para estar en el palacio de las tierras del Nilo. Tú naciste para ser hijo de Israel. Tú naciste para vestir con vestiduras de la casa de Jacob. Hoy vengo a recordarte quién eres. Hoy vengo a hablarte una palabra de parte de Dios y decirte que tú no eres un extranjero, que tú no eres tampoco el yerno de Jetro. Le decían a Moisés en las tierras de Madián: es el yerno de Jetro, es el marido de Séfora. Seguramente le cambiarían el nombre, como los reyes se los cambiaron a Daniel, como se lo cambiaron a Misael, como se lo cambiaron a Eliakim. Cambiaban los nombres, le pusieran otro nombre en las tierras de Madián, y cuando lo veían a Moisés decían: es el varón extranjero, es el yerno de Jetro, es el marido de Séfora, es el varón egipcio que ha venido de tierras lejanas. Pero cuando aparece la zarza, el primer mensaje que le da Dios es: Moisés, Moisés,
eres Moisés, no eres extranjero, eres Moisés, no eres de las tierras de Madián, eres Moisés, no eres el yerno de Jetro, eres Moisés. Hoy vengo a decirte, eres un hijo de Dios. No has nacido para llevar cadenas en tus brazos, ni tampoco para llevar yugos en tu cuello. Has nacido para llevar collares de oro. Eres príncipe del cielo. Eres ser un hombre y una mujer que han recibido el llamado del Eterno. Y si alguien lo cree, grita un fuerte amén. Hoy vengo a recordarte quién eres, para que camines conforme a Dios te lo haga. Acabo con esto. Aleluya. Teníamos un obrero en Cataluña que está ya con el Señor. Ese hombre empezó del principio. Ese hombre, su pasión era salvar las almas. Salvar las almas. Las iglesias que nadie quería ir, él iba. Cuando no existían centros para llevar a los drogodependientes, su casa se convirtió en un centro. Y cogía a los toxicómanos, los metía en su casa, bajo su techo, dormían con él, se sentaban a su mesa y allí los recuperaba. Se dedicaba a predicar a las prisiones. Ese hombre, un hombre apasionado por Dios. Pero ¿saben qué? A veces la vida te trata mal. Pasaron los años y fue quedando imposibilitada. Su compañera partió con el Señor. Tiene 3 hijos que son 3 ángeles y estaban encima de él y no lo dejaban. No lo dejaban. Pero quedó en una silla de ruedas, enfermo. La vida le pagó mal. Nos portemos mal. No hicimos el caso que teníamos que hacerle. El responsable quizás no le visitó, no le llamó, quedó olvidado. Allí estaba. Y un día me lo contaba su hijo, que es mi cuñado. Cogió a su hijo y le dijo: Ezequiel, yo ya no soy un siervo de Dios. No puedo servirle. Yo ya no soy un siervo de Dios. Me rompía eso, hermanos. Pero viva Dios. ¡Viva Dios! Amén. Le ha dicho eso a su hijo. Y al siguiente día ha salido, como tenía de costumbre, para tomar el sol. Y estando en la sillica de ruedas, se ha parado en un semáforo. Y en ese semáforo hay un joven que se ha puesto a su lado y se lo mira sonriendo. Él le dice: joven, ¿me puedes pasar al otro lado con la silla? Y le dice aquel joven: ¿cómo no? Siervo de Dios. Le dice: ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? Yo era un drogadicto que estaba con la aguja debajo de un puente. Y Dios me envió a usted para que me predicara la palabra. Hoy soy cristiano. Hoy estoy sirviendo a Dios. Y todo porque Dios lo envió a usted, hermano Andrés, a predicarme la palabra. Usted es un siervo de Dios. Hoy viene Dios a recordarte lo que eres. Eres un hijo y una hija de Dios. No naciste para pisar barro en Egipto. No naciste para estar en el palacio de Faraón. No naciste para morar en las tierras de Madián. Tu destino es el cielo. Tu destino es la eternidad. Tu casa es esta casa. Vuelve a caminar con integridad. Compórtate conforme a lo que eres. Es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti.
Fuerte ese aplauso para eso.